Soy Sebastián Navarro y hoy vamos a hablar de la dictadura de Chile. Este fue un periodo que duró 17 años y estuvo liderada por Augusto Pinochet. Comenzó el 11 de septiembre de 1973 y terminó el 11 de marzo de 1990. Bueno, el origen de esta dictadura es distinto al resto, ya que hubo una estabilidad política desde el año 1936 hasta el año 1970. En el año 1970, con el triunfo del partido Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, la sociedad política se comenzó a polarizar. Esto en pleno contexto mundial en el que estábamos en plena Guerra Fría y había un mundo bipolar en el que de un lado está el capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la Unión Soviética. Estados Unidos, al enterarse de este triunfo de Allende, toma una postura muy clara, que era que no haya socialismo en el país. Por lo tanto, empieza a mandar agentes de la CIA para que se infiltren en la sociedad y invierte un presupuesto de $10 millones para financiar medios de comunicación, huelgas y distintas protestas para poder desestabilizar este gobierno. Cosa que no les funcionó mucho hasta el año 1973, en el que con una junta militar liderada por Augusto Pinochet logran traicionar a Allende, ya que Allende consideraba que Pinochet era un soldado leal. Toma el poder Pinochet y Pinochet lo quiere meter preso a Allende. Cuando Allende se niega a esto y decide suicidarse en la casa de gobierno en Santiago de Chile este mismo año por no querer dejar el poder. Le voy a dejar la palabra a mi compañero Joaquín Tenaguillo. Bueno, yo soy el alumno Joaquín Tenaguillo. Voy a nombrar algunas de las principales características que tuvo el régimen militar de Pinochet, como por ejemplo que se caracterizó por altísimos niveles de represión y de tortura, y utilizaban distintos lugares como centros de tortura y represión, como lo fue el estadio de Santiago de Chile, por ejemplo. Además perseguían a distintos grupos sociales, como lo era el movimiento obrero y el movimiento, por ejemplo, de artistas y de estudiantes. Se conoce un número aproximado de gente desaparecida y asesinada en la dictadura chilena, que son alrededor de 3.000 personas de una sociedad de 9 millones de habitantes, y de las cuales un tercio de este número todavía no está reconocida y se encuentra como desaparecida. Bueno, además, según los datos del Ministerio de Interior chileno, alrededor de 1 millón de personas de Chile tuvieron que exiliarse a otros países del Cono Sur, que también se encontraban en dictadura. Y alrededor de 80 de estas personas fueron asesinadas en estos otros países que también se encontraban en dictadura militar. El primer referéndum se realizó en 1978 y fue como para demostrar de cierto modo el apoyo del pueblo al gobierno militar, que realmente esto se considera fraudulento porque hay un porcentaje del 75% que se mostraba a favor de la dictadura, cosa que era demasiado sospechosa. Bueno, en el año 1980 se sometió a democracia popular la consideración de una nueva reforma de la Constitución, en la que iba a tener como principal característica que se iba a poder nuevamente recurrir a la democracia. Esto fue altamente apoyado con un 67% de los votos del pueblo para poder reformar esta Constitución. A partir de esto se dio lugar a la segunda etapa del golpe de Estado. Se vio obligado Pinochet a tener que hacer otro referéndum, a partir del que la oposición
se arregló para que salga el no, o sea, que se vote en contra de la dictadura militar, y con el 55% de los votos la oposición de cierto modo estuvo enfrente, podemos decir que derrocó a lo que era la dictadura de Pinochet. Por lo que en el año 1890 el presidente Patricio Aylwin derrocó ahora sí a Augusto Pinochet y terminó de esta manera la dictadura militar chilena. Voy a dejar a mi compañero Agustín Cárdenas que explique un poco lo que fue el Plan Cóndor y su injerencia en esto de la dictadura chilena. La Operación Cóndor fue la manera en que las dictaduras del sur del continente americano encontraron para eliminar a la oposición política y democrática y así establecerse como países dictatoriales, regresivos, abusivos y sanguinarios. En este ámbito, Estados Unidos, que estaba en plena Guerra Fría, encontró la manera y la oportunidad de eliminar cualquier corriente izquierdista y favoreció esta operación con grandes aportes económicos y sus servicios de inteligencia. La Dirección de Inteligencia Nacional surgió como brazo armado de Pinochet. Tenía un objetivo doble desde su fundación. A la vez de derrotar a la oposición, también debía realizar una limpieza y avanzar en el control de los integrantes del régimen. La DINA favoreció a Pinochet para consolidar su hegemonía sobre el resto de los actores que intervinieron en el golpe de Estado y en la consolidación de la dictadura. La DINA, como cualquier otro organismo de inteligencia nacional, tenía actores en el exterior que favorecían a Pinochet, eliminando su posición mediante los secuestros, los asesinatos y la repatriación clandestina de exiliados. Bueno, ahora mi compañera Valentina va a explicar las consecuencias que tuvieron esta dictadura. El modelo económico de Chile pasó de ser productivo a subsidiado, generándose a su vez reformas provisionales, laborales y precarización económica que trajo como consecuencia la disminución de los salarios de los jubilados a un 45% menos del promedio de todos los salarios en general. A su vez de que se privatizó lo estatal, favoreciéndose únicamente los sectores que tenían en cuenta a los empresarios y demás de clase alta, siendo la clase baja y media los más afectados. Cabe a su vez destacar que en cuanto a lo político, el gobierno pasó a ser anticomunista y autoritario, generando persecuciones políticas, torturando y generando más de 28.000 víctimas a causa de simplemente ser opositores en cuanto a la prensa, y generándose a su vez un gran apagón cultural en cuanto a la censura de aquellas obras o cosas artísticas o de la índole que expresaban algo distinto, algo contrario a lo impuesto por la ideología. En cuanto a la investigación científica y a la educación, se vio muy deteriorada, a su vez que hubo un desequilibrio económico. El exilio de las clases, de las grandes clases y de grandes masas, a su vez fue gran parte por el descontento social y por todo lo que estaba ocurriendo hasta ese entonces. Se destaca que el gobierno de Pinochet no ayudaba en todo lo que era educación, divulgación científica y promoción de las mismas. Y ahora mi compañera Sol va a explicar la incidencia de todo lo ocurrido en la actualidad. Bueno, el golpe de Estado que ocurrió en Chile en 1973 y duró alrededor de 16 a 17 años, liderado por el general Augusto Pinochet, y estuvo marcado por la injerencia que tuvo Estados Unidos, el aumento de la desigualdad económica y de la represión social que se vivió, dejó grandes consecuencias que perduran hasta el día de hoy y se ven reflejadas en la actualidad de la sociedad. Aún hoy, cada 11 de septiembre, en la ciudad de Santiago de Chile, se da lugar a múltiples manifestaciones que conmemoran lo ocurrido hace ya alrededor de 50 años que se vivió en manos de la dictadura pinochetista. Las manifestaciones dejan en claro que la sociedad
chilena todavía no ha sanado completamente las heridas que esta dictadura dejó. Por lo cual, como datos que se tomaron, alrededor del 20% de la población de Chile piensa que Chile todavía no ha logrado establecer una sociedad que esté completamente reconciliada, mientras que el 27% cree que todavía no se ha hecho justicia en relación a derechos humanos. Y por otro lado, cerca del 85% de la sociedad chilena piensa que se ha hecho justicia en relación a lo ocurrido con el ejército y los pactos de silencio que existen entre los militares, ya que la mayoría de ellos se establece con un trato de impunidad total, entre los cuales se destaca Augusto Pinochet. Esto quiere decir que no se ha hecho justicia a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. En Chile siguen presentes, hace más de 40 años, las consecuencias que dejó la dictadura militar. En el ámbito económico podemos destacar la instauración del modelo neoliberal, en el cual se destaca como principales medidas que tomó la privatización de la educación, la salud y las pensiones. Y es así como la dictadura chilena ha marcado profundamente en la sociedad la manera en la que ésta se relaciona con la política y cómo logra llevarla. Sí.